Hola amigos, mi nombre es Herbert Gómez y estás en ¿Sabías qué? Con Herbert. 26 años del chavismo en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Más o menos vamos por la 31ª o 32ª elección en Venezuela. ¿Por qué se realizan elecciones si tenemos un presidente en Venezuela? Básicamente nos parece que hay dos motivos. Uno, lograr una conformidad del pueblo. Es decir, por más que hayan elecciones, por más que hayan nuevos candidatos, continuamos con el presidente que tenemos, porque siempre ha ganado y va a seguir ganando, o porque el presidente quería llevar un proceso electoral y decirle a la comunidad internacional, estoy por voto del pueblo, he sido nombrado en elecciones democráticas por un voto popular. Los antecedentes. Se llevan a cabo las elecciones el 28 de julio, básicamente con dos candidatos, uno del oficialismo, que es Maduro, y el segundo es Edmundo González Urrutia. Dentro de estos votó el pueblo de Venezuela y muchos millones de venezolanos. La dictadura o el oficialismo no les dejó participar en sus países en los que habían inmigrado. ¿Por qué? Porque les pedían pasaporte al día, DNI, les pedían una serie de documentación que en su situación migratoria no la podían llevar a cabo o no la podían tener al día. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? El Consejo Nacional de Venezuela, sin tener en cuenta o llevar a cabo el proceso electoral de acuerdo a la Constitución de Venezuela, dio como ganador con 51.2 al candidato Maduro versus 44.2 que sacó supuestamente el candidato Urrutia, González Urrutia. Pero según la oposición, los resultados fueron 70% González Urrutia y 30% Nicolás Maduro. ¿Cómo llegaron a este tema, a este resultado? Los miembros de la oposición tenían un personero en cada mesa de votación y ese personero enviaba las fichas o actas de votación. La presidenta del Perú, mediante el artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, lleva las relaciones exteriores y mediante su canciller, el señor Javier González Oloechea, se manifestaron respaldando el triunfo de la oposición, del señor González Urrutia. El régimen descalificó o sacó fuera de contienda electoral a María Machado. Pero la oposición, 3 minutos antes que cerraran las inscripciones, lo inscribió a su segundo, que es González Urrutia, el ganador de las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores en Sudamérica. ¿Y cuáles son las etapas? Se hace la elección, el sistema electrónico imprime las actas, estas actas se les da a todos los partidos participantes como a los veedores, se publican estas actas y una vez publicadas y después de seguir todos estos pasos, se proclama al nuevo presidente de la República. Maduro, como ya sabía que iba a ser unas elecciones fraudulentas y que no le importaba el resultado, lo que hizo es prohibir el ingreso a muchos observadores, solo dejando entrar a un observador que es el Centro Carter de Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que Maduro rompió relaciones con diversos países, no interesándole sus compatriotas que se encuentran regados como inmigrantes en dichos países y ellos no pudiendo tramitar o hacer cualquier documentación que necesiten en los respectivos consulados. En la Embajada Argentina se asilan colaboradores de la oposición. Costa Rica, este país le ofrece a los líderes de la oposición el asilo político y ellos, agradeciéndole, le dicen que no porque van a continuar en las calles luchando para que se muestren las actas y se declare al verdadero presidente de Venezuela. Maduro solicita el arresto
de los líderes de la oposición y que sean encarcelados, no solo ellos, sino todos sus seguidores como terroristas. Y algo anecdótico, el oficialismo dice que los manifestantes han sido entrenados en Perú, Chile, Estados Unidos, comunicando que son delincuentes y han sido entrenados para asaltar, quemar centros policiales y crear los disturbios que se vienen dando en Venezuela. Tenemos políticos que viajaron a Venezuela y no solo viajaron, sino políticos que se quedaron acá, pero aprobaron las elecciones y dijeron que no había habido ninguna anormalidad. Estos son Guillermo Bermejo, Kelly Portalatino, Guido Bellido, Richard Rojas, Jaime Quito, María Agüero, Flavio Cruz, Vladimir Cerrón. Contrario a esto, el presidente del Congreso del Perú comunica y nos dice que reconoce que las elecciones han sido fraudulentas y no se reconoce como presidente a Maduro y que eso tiene que ser investigado. En represión a los manifestantes, el oficialismo ya cuenta con más de 13 personas fallecidas, dentro de ellos un policía, más de 1.300 detenciones y hasta 11 desapariciones. Es importante saber que se creó el Foro Penal Venezolano, y este es un conjunto de abogados que se encuentran defendiendo gratuitamente a todos los detenidos injustamente. Cuando la oposición se manifiesta mediante sus mítines, se cae la internet y se corta la señal internacional. La OEA convoca a reunión extraordinaria de cancilleres para ver este problema que está pasando en Venezuela. Después de una larga reunión de estos, acuerdan votar para que se solicite al presidente de Venezuela que transparente, publique y muestre las actas donde él saca el 51.2 o transparente a la comunidad internacional las actas electorales. Y esta fue denegada. ¿Por qué? Porque se necesitaban 18 votos. Aprobaron 17 votos, pero hay que tener en cuenta que tuvieron 11 abstenciones y 5 inasistencias. Personas que podían inclusive electrónicamente o vía internet votar, pero se dieron por ausentes. Dentro de ellos tenemos a México, Colombia y Brasil, por lo cual no fue aprobado en que la OEA le solicite al régimen que muestre transparente o enseñe a la comunidad internacional cómo había sido nombrado. Maduro acude al Tribunal Supremo para que ratifique su elección. Lo que debiera hacer es convocar al Consejo Nacional Electoral y decirles que muestren todas las actas para que transparente su elección, lo cual a la fecha no se ha hecho. Y hay que tener en cuenta que se las debía tener en 48 horas mínimo antes de promulgar la presidencia como lo hizo. Los únicos veedores internacionales son los representantes del Centro Carter de Estados Unidos, y estos mismos se manifestaron por las elecciones y comentaron esto. En resumen, las elecciones son parciales al gobierno y estuvieron llenas de vicios, malas políticas electorales y procedimientos ilegales a un buen sistema electoral. No fueron aprobadas por ellos. Es más, dicen que han traicionado al pueblo venezolano. Y concluyen diciendo que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, al no haber mostrado y transparentado las actas, el 100% de las actas, esta elección queda fraudulenta y queda fuera de confianza a nivel internacional. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Si Maduro se enquista en el poder, como ya lo viene haciendo hace 26 años, tendremos una migración de venezolanos a todos los países vecinos entre 2 a 5 millones. Pero también hay que tener en cuenta que Maduro
cuenta con 3 aviones listos para salir de Venezuela en caso la cosa no le salga de acuerdo a lo que él tiene pensado. Y lo último, la oposición se acaba de poner a buen resguardo. Han convocado para el día sábado 3 de agosto una nueva manifestación, pero desde la clandestinidad. Mientras que Maduro ha abierto un sitio web donde comunica a la población que digan quiénes son los terroristas o los manifestantes para que él o sus fuerzas armadas inmediatamente vayan a arrestar.